El sol apenas comenzaba a lamer las cimas de las montañas, tiñendo de un naranja eléctrico las nubes bajas que flotaban sobre el valle. En el corazón de este paisaje, un arroyo serpenteaba con una alegría líquida, golpeando las piedras con un sonido metálico y fresco. Allí estaba el cordero. Era un animal joven, de lana blanca y esponjosa que aún conservaba el olor del establo y la leche. Se sentía invencible en su pequeña parcela de mundo. Había caminado hasta la orilla no solo por sed, sino por el placer de sentir el agua fría en sus pezuñas. Bebía con delicadeza, apenas rozando la superficie con la punta de los labios, disfrutando de la transparencia del cristal líquido. Sin embargo, en la parte alta del cauce, oculto tras un velo de sauces llorones, un par de ojos amarillos observaban. Era el lobo, un veterano de 1000 batallas, con el pelaje gris ceniza y cicatrices que contaban historias de hambre y de inviernos crueles. El lobo no tenía hambre de comida, tenía hambre de dominación. Necesitaba que su acto de violencia pareciera, ante sus propios ojos, un acto de justicia. El conflicto nació antes de la primera palabra. La sombra del depredador se alargó sobre la corriente, alcanzando la figura del cordero. La resolución parcial llegó cuando el lobo, con un movimiento lento y calculado, salió de su escondite. No saltó sobre el cuello de la presa. En lugar de eso, se sentó sobre sus cuartos traseros y lanzó una mirada de reproche. El silencio del bosque se volvió denso, y el cordero, al levantar la vista, se encontró con una pregunta suspendida en el vacío. ¿Por qué el mal busca una razón para existir? El lobo rompió el silencio con una voz que sonaba como piedras chocando en el fondo de un pozo. «Oye tú, ¿cómo te atreves a enturbiar el agua que voy a beber? ¿No ves que tu suciedad baja por la corriente y me amarga el trago?» El cordero, aunque temblaba, mantenía la claridad de la juventud. Miró hacia arriba, vio la posición del lobo y luego miró sus propias pezuñas, hundidas apenas 1 centímetro en el lodo de la orilla. El conflicto se hizo dialéctico. El cordero sabía que la física estaba de su parte. «Señor lobo», respondió con una voz que intentaba no quebrarse, «le ruego que observe la dirección del río. El agua corre de usted hacia mí. Por las leyes de la naturaleza y de este valle, es imposible que mi humilde trago afecte la pureza de lo que usted tiene allá arriba». Por un momento, pareció que la verdad ganaría. El lobo se quedó callado, mirando el fluir constante del arroyo. Parecía una resolución parcial. El argumento del cordero era irrefutable. Incluso un pájaro carpintero dejó de golpear un tronco cercano para escuchar el veredicto. Pero la lógica es una herramienta inútil frente a una voluntad que ya ha decidido ser malvada. El lobo entornó los ojos, ocultando su frustración tras una nueva capa de cinismo. Si la física no servía para condenar al cordero, el lobo recurriría a la historia. «Quizás tengas razón con el agua», gruñó el lobo, «pero tu lengua es tan sucia como tus patas. Recuerdo perfectamente que el año pasado me injuriaste. Hablaste mal de mí y de mi linaje por todo el bosque». El cordero sintió un frío que no venía del agua. La acusación era tan absurda que por un segundo pensó que se trataba de una confusión de identidad. «Pero señor», exclamó el pequeño animal, dando un paso atrás, «hace un año yo no existía. En la primavera pasada, yo era solo un deseo en el corazón de mi madre. Ni siquiera había nacido. ¿Cómo podría haber dicho nada de usted si ni siquiera conocía el sonido de mi propia voz?» El conflicto aquí llegó a un punto álgido. El cordero estaba ofreciendo la prueba definitiva, la imposibilidad biológica. Estaba apelando al sentido común más básico. El lobo empezó a caminar en círculos, cerrando el espacio. El sonido de sus garras contra la grava seca era un cronómetro que marcaba el fin de la paciencia. La resolución parcial de este ciclo fue la aceptación por parte del cordero de que no estaba ante un juez, sino ante un verdugo que jugaba a ser juez. El lobo se detuvo y soltó una carcajada seca, un sonido carente de alegría. «Si no fuiste tú, fue tu padre», sentenció el lobo. «O fue tu hermano, o alguien de tu rebaño. Ustedes, los de lana blanca, siempre se creen dueños de la moral, pero en el fondo me odian.
Alguien tiene que pagar por las ofensas de tu casta. El lobo ya no buscaba coherencia, buscaba una confesión de odio que el cordero nunca le daría. El aire se volvió irrespirable. Ya veo que te justificas muy bien, dijo el lobo con una calma aterradora. Eres un maestro de las palabras, cordero. Pero las palabras no quitan el hambre, ni cambian el destino de quienes han nacido para hacer cena. El cordero, en un último esfuerzo de desesperación, intentó apelar a la conciencia del depredador. Le habló de la justicia, de la posibilidad de romper el ciclo de violencia, de cómo un acto de piedad podría traer una paz nueva al valle. Fue un discurso breve, nacido del miedo puro pero también de una esperanza ciega. El conflicto final era la lucha entre la ética y el instinto corrupto. La resolución parcial fue la confesión más honesta del lobo. Hacer el mal es mi profesión. No es que no te entienda, es que no me importa. El lobo admitió que los argumentos eran válidos, pero irrelevantes. En ese momento, la conciencia del lobo brilló por un segundo, no para detenerlo, sino para confirmar su propia naturaleza oscura. Él sabía que estaba siendo injusto, y esa misma injusticia le producía un placer adicional. El lobo agachó la cabeza, mostrando la potencia de su cuello y la determinación de sus hombros. El diálogo había terminado. El arroyo siguió su curso, indiferente a la tragedia que se desarrollaba en su margen izquierda. El lobo saltó. No hubo una persecución épica, solo el final inevitable de un encuentro donde la fuerza desprecia la razón. El ciclo mayor de la historia se cierra volviendo al inicio. El valle sigue siendo hermoso, el sol sigue subiendo, pero el blanco de la lana ya no está junto al agua. La moraleja no es un consejo de supervivencia, sino una advertencia sobre la naturaleza del poder sin control. Aprendemos que ante alguien que ha hecho de la maldad su oficio, la elocuencia es un escudo de papel. La historia nos enseña que el malvado a veces necesita un pretexto para salvar las apariencias. Pero cuando el pretexto cae, su voluntad permanece intacta. No te acerques nunca donde los malvados, porque ellos no buscan entenderte, buscan consumirte. El mal no se vence con argumentos, se evita con prudencia. Y mientras el agua del arroyo sigue bajando desde las montañas, recordamos que la verdad, aunque sea cristalina, no puede detener los colmillos de quien ha decidido que la justicia es solo un obstáculo para su banquete.